Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Dr. Francisco, la doctora Carla y el Dr. Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda la doctora Carla Salazar Serna del Laboratorio de Estudios Regionales y el doctor Carlos Barriga Vallejo de Pronatura Noreste. Qué gusto tenerte aquí, Carlos. El Laboratorio de Estudios Regionales se engalana de tenerlos aquí, Carlos. A Pronatura Noreste vienen haciendo un trabajo muy interesante y necesario para nuestra región. Cuéntanos, Carlos, qué proyectos han realizado, qué proyectos tienen en mente, qué sigue para Pronatura. Claro, pues primero que nada, pues agradecer mucho este espacio, agradecer la invitación que nos hicieron ustedes para hablar acerca de nuestro trabajo en Tamaulipas y en toda la región noreste del país, ¿no? Tenemos 25 años trabajando en el noreste del país con proyectos de conservación de especies y de ecosistemas, ¿no? En particular, yo dirijo el departamento de Tamaulipas y tengo al menos 6 años en proyectos muy interesantes en Laguna Madre, en la parte de la Sierra Madre Oriental, en municipios como Ahumave, Miquihuana, etcétera, ¿no? Mucho de nuestro trabajo está enfocado en la conservación de aves. Sin embargo, últimamente, en los últimos años hemos estado tratando de enfocarnos más en una conservación de paisaje y además sumando a la sociedad para que esta conservación pueda darse de manera adecuada. Carlos, ¿cómo logran ustedes la participación de las comunidades, el que se involucren en estos temas, el que reconozcan su riqueza, no solo en términos ecológicos, sino también bioculturales? Cuéntanos. Claro, es muy interesante esa parte, ¿no? El paradigma ha cambiado, el paradigma de la conservación se ha modificado en los últimos años. Anteriormente se pensaba que para conservar se debía preservar intacto un bosque, intacto una selva, ¿no? Últimamente esta concepción de la conservación ha evolucionado, ha cambiado y se ha dado cuenta que si no es de la mano de las comunidades, de la mano de la gente que vive en esos bosques, en esas selvas, pues no se da una conservación, ¿no? Porque al final de cuentas, como humanos también somos habitantes del planeta Tierra, también somos habitantes del bosque, también somos habitantes de la selva, ¿no? Entonces, a través de esa nueva concepción, de esa evolución del paradigma de la conservación, es que empezamos a sumar la opinión, el deseo y el desarrollo de las comunidades dentro de los proyectos, ¿no? Y eso es lo que nos hace de alguna manera fuertes, que siempre involucramos a las comunidades, siempre tratamos de tener la opinión de ellos para poder llevar a cabo los proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha hecho exitosos últimamente y eso es lo que estamos tratando de profesar y buscar para mejorar la situación tanto de biodiversidad como también de desarrollo de las comunidades. Muy interesante, Carlos. Carlos, cuéntanos un poquito de tu formación. Claro, pues yo soy biólogo, soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente me vengo a estudiar a Nuevo León un doctorado en manejo de vida silvestre y desarrollo sostenible. Ahí trabajo con algo bien diferente a lo que trabajo ahora, ¿no? En ese entonces trabajaba yo con salamandras, ajolotes en particular de Nuevo León y hacía una cuestión de ecotoxicología, ¿no? Hacíamos algo de trabajo de identificación de enzimas indicadoras de contaminación y estrés en estos animales, ¿no? Entonces, de pasar de una cuestión fisiológica a posteriormente cuando salgo del doctorado y empiezo a trabajar en Pronatura, empiezo a trabajar más en una cuestión ecológica de conservación y demás. Entonces, creo que también el entender algunas cuestiones fisiológicas y esas particularidades me ayudaron a ver que a veces algunos enfoques más amplios, más generales, más holísticos son mejores para realmente llevar a cabo la conservación y las cuestiones ecológicas, ¿no? Actualmente me encuentro haciendo un postdoctorado aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en particular en el Instituto de Ecología Aplicado, y lo estoy haciendo en conservación de carnívoros, ¿no? Es un proyecto que comenzamos el año pasado y del cual tenemos financiamiento externo por parte del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y el cual forma parte de un proyecto en Pronatura. Excelente, Carlos. A ver, cuéntanos un poquito más de este proyecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué metodologías están implementando? ¿Qué hallazgos esperan obtener?
Claro, pues este proyecto está enfocado principalmente en disminuir el conflicto que existe entre el humano y los carnívoros. Sabemos que dentro de las comunidades, dentro de las sociedades, existe esta parte productiva, agrícola y pecuaria, y la cual es afectada por carnívoros, por animales de vida silvestre, ¿no? El sitio donde estamos trabajando de manera puntual es un corredor que nosotros le llamamos corredor ecológico El Cielo Sierra de Tamalave, que es la zona serrana precisamente de la Reserva de la Biosfera del Cielo y de la actual área protegida Paisaje Natural de la Mariposa Monarca. En este sitio existen una gran cantidad de uniones de producción ganadera de diferentes índoles, ¿no? Tanto de comunidades como de productores privados o de este tipo. Uno de los grandes problemas que surge en estos sitios es que tanto el jaguar como el oso y el puma se alimentan a veces de ganado, de algunos becerros, de incluso perros, vacas, mulas y algunos otros animales de esta índole. También el proyecto tiene un enfoque en la conservación de otros pequeños mamíferos, pequeños carnívoros, que son el ocelote, el margay, el jaguarundi, porque se cree que estos también afectan a las aves de corral en algunas comunidades, ¿no? Entonces, el objetivo inicial de este proyecto era diagnosticar qué es lo que sucede en este corredor. Hicimos talleres con los productores, talleres con ejidatarios, en donde hicimos ciertas entrevistas para nosotros diagnosticar cuánto, cómo y dónde era que estaban sucediendo estas cuestiones de conflicto, ¿no? Determinamos alguna cantidad de depredaciones, algunas cuestiones. También lo que nosotros queríamos identificar era cómo es que la gente puede solventar las pérdidas económicas que tiene cuando un animal de estos como el jaguar se alimenta de su ganado, ¿no? Y existe un fondo de aseguramiento ganadero. Sin embargo, hay algunas cuestiones ahí complejas con este fondo a la cual o por la cual diferentes personas no pueden acceder, ¿no? Una de ellas es que existe solo una persona que puede supervisar este tipo de eventos en 3 estados, ¿no? En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo cual pues es algo complejo porque no puede estarse moviendo de manera muy frecuente a los estados, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros hallazgos. Otro de los hallazgos es que hay una diferencia con respecto a temporadas entre sequía y lluvias, cuando más o menos ataca el jaguar o este tipo de animales. Y ese tipo de cuestiones fueron las que nos encontramos también, ¿no? En 10 años estimamos más o menos que las pérdidas económicas son mayores de 2 millones de pesos. Entonces, pues eso tal vez en 10 años pudiera parecer poco, pero para comunidades que dependen de sus producciones, pues la verdad es que no es poco, ¿no? Entonces, son como el tipo de cosas que nosotros logramos identificar de manera inicial o con este objetivo de diagnóstico. Oye, Carlos, suena muy interesante todo este trabajo que estoy segura que tú has gestionado también un diseño de equipos multidisciplinarios, ¿no? Para poder realizar este tipo de talleres de acercamiento a la comunidad. O sea, hay una connotación social muy interesante en lo que estás haciendo. ¿Cuál ha sido el reto más significativo con el que te has enfrentado, hablando en términos sociales? Hace falta capacidad técnica para el aprovechamiento de la producción, por ejemplo, de ganadería o agrícola, ¿no? A veces es por falta de sostenibilidad económica, pero a veces simplemente es por falta de capacitación, ¿no? Una de las cosas que sucede en los ejidos o en estas comunidades es que muchas veces el ganado no lo utilizan para producir, sino simplemente lo utilizan como una inversión. Es decir, tienen el ganado suelto por su comunidad y esto aumenta un poco el riesgo de que haya este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, a veces el buscar, el mejorar tanto la productividad como el apoyar o el fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades a veces es complicado, ¿no? Porque mucha de esta gente son comerciantes, se dedican a la albañilería, a la carpintería, a otros oficios y tienen un poco de ganado simplemente como una inversión, como algo económico que puedan vender en el momento en el que tengan algún problema, ¿no? Entonces esto genera que tengan estas pérdidas económicas, ¿no? Cuando hay una depredación, pero que entonces no tenga mucho sentido el que tengan el ganado en las zonas, ¿no? Entonces, o sea, son como cosas así que hemos estado identificando.
Entonces, uno de los retos mayores es buscar la manera de que todos los que están produciendo, que todos los que tienen esta parte agrícola, realmente tengan un desarrollo económico real, ¿no? Y que no sea nada más por una cuestión ¿cómo decirlo? Sí, una inversión. Es que no sé bien cómo llamarlo, cómo definirlo. Entonces, precisamente una de las cosas que también pretende este proyecto es dar a conocer dónde o en qué sitios existe un mayor riesgo de este tipo de problemas, ¿no? De este tipo de conflictos. Como parte del diagnóstico hicimos unos modelos de riesgo con información geográfica, de datos que teníamos nosotros, que hemos venido recopilando de qué sitios son los que ocupan los carnívoros para dentro de este corredor. Tenemos también los sitios donde ha sido la mayor cantidad de depredaciones, los sitios donde tienen una mayor producción, la cantidad de cabezas de ganado, y entonces con todo esto hicimos un modelo, un mapa de riesgo en donde nosotros identificamos zonas con mayores riesgos. Esto lo vamos a ir a dar a conocer a la gente que estuvo en los talleres anteriores para que ellos puedan entender el por qué hay un mayor riesgo si ellos dejan suelto su ganado en las zonas. Pero no solo esto, sino también dentro del proyecto estamos planteando apoyarlos con unos métodos que les llaman métodos disuasivos. Estos son implementos, algunas herramientas que se pueden poner en algunos corrales, en algunos sitios, para tratar de evitar que los carnívoros se alimenten del ganado. Esto simplemente es el cerco eléctrico, que se ha visto que se puede implementar, y esto disminuye que los animales o que los carnívoros lleguen a sitios de corrales para alimentarse del ganado o de perros, ¿no? Unas luces que tienen patrones infinitos que simulan un patrullaje. Entonces este patrullaje hace que los animales de vida silvestre se alejen por miedo o temor al ser humano. Y también estamos buscando colocar bebederos en zonas donde sea necesario, y son bebederos que van a tener techos captadores de agua y almacenamiento para que durante la sequía puedan durar un poco más de tiempo. Todos estos implementos, todas estas herramientas las estamos planteando para disminuir esta parte del conflicto, ¿no? Pero además lo que sigue, que no estamos considerando al menos en este proyecto, es esta parte de los talleres, de las capacitaciones y del buscar mejorar las producciones de los que sí son productores, y buscar como un ordenamiento de esta parte, ¿no? Porque también tenemos que recordar que estamos en un área protegida y que además tiene una categoría que está categorizada internacionalmente como reserva de la biosfera, ¿no? Entonces tenemos que buscar como ese equilibrio de desarrollo y de conservación al mismo tiempo. Tu trabajo es un ejemplo de ciencia de incidencia social, Carlos. O sea, vas más allá de una ciencia extractivista, de recopilación de datos e información y jamás regresar al área. O sea, eso no entra en tu paradigma profesional. Nos encanta el trabajo de Pronatura, el trabajo que tú haces, porque regresa con la gente, trabaja con la gente, regresa con la gente y hace un desarrollo participativo comunitario. Pero, a ver, Carlos, cuéntanos, por favor, cómo es conciliar tu vida académica, tu vida científica con tu vida laboral. Ya no digo personal porque, ¡ouch! Pero al menos estas dos dimensiones, cuéntanos cómo es. Pues sinceramente ha sido muy sencillo, porque he llevado mi vida académica hacia lo laboral y viceversa, ¿no? He encontrado un equilibrio muy interesante de esto, y esto es porque vengo tiempo reflexionando que nosotros como organización, como organización no gubernamental, y que nuestro objetivo principal es conseguir fondos para implementar proyectos de conservación, nosotros tenemos los recursos económicos para llevar a cabo investigación, para llevar a cabo todo lo que a veces los investigadores no tienen, ¿no? Entonces, dentro de esta reflexión, empiezo yo a hacer ciertas alianzas con investigadores, porque también una de las necesidades que tenemos nosotros como ONG es que seamos observados por la academia, que tengamos un rigor académico científico, para entonces simplemente mejorar nuestras capacidades y mejorar la implementación de nuestros proyectos bajo ciertos indicadores, ¿no? Entonces, cuando reflexiono y me doy cuenta de esto, pues me doy cuenta que también puedo yo llevar dentro de los proyectos de Pronatura una vida académica de este tipo, ¿no? Y una de las formas que he encontrado, que me ha facilitado esto, es encontrar investigadores que tengan
como ese chip de querer colaborar, de querer encontrar precisamente puntos de encuentro interesantes y que lo he encontrado aquí con ustedes también, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado a mí a poder equilibrar como la parte laboral y la parte académica y que al final termine siendo un conjunto y no algo separado, ¿no? Excelente, el trabajo en red, ¿no? Siempre importante. Así es. Y bueno, nosotros encantados de poder colaborar con ustedes, Pronatura Noreste. Carlos, por último, ¿qué sigue? Híjole, qué buena pregunta. Históricamente el departamento ha sido muy fuerte en la zona de Laguna Madre. Ha sido muy fuerte en la zona de Laguna Madre, ¿no? En la zona de La Pesca, San Fernando, Matamoros, con proyectos de restauración de humedales, de restauración de manglar y cuestiones por el estilo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años hemos desarrollado otra línea que ha sido en esta zona entre Serrane y parte del desierto chihuahuense que le toca a la parte de Tamaulipas, lo que anteriormente le llamaban el cuarto distrito y todas estas zonas, ¿no? Entonces, simplemente es fortalecer los trabajos o los proyectos que estamos haciendo en el cielo, en el área protegida Monarca, toda esta zona, seguir con la línea de trabajo en Laguna Madre y recientemente estamos tratando de buscar empezar a empoderar toda la zona sur del Pánuco, de toda esa zona, empezar a trabajar sobre humedales, sobre proyectos de conservación en ese sitio. Entonces, no sé si lo logremos a corto, mediano o largo plazo, pero es una de las intenciones que tenemos de manera institucional, no solo de manera personal, sino de manera institucional es una de las cosas que sigue, ¿no? Y seguir con este trabajo de desarrollo sostenible, tratar de buscar inculcar más a nuestra gente dentro de Pronatura, que encontremos las maneras correctas de hacer desarrollo sostenible, ¿no? Porque a la fecha pues implementamos proyectos de conservación, hacemos algunos proyectos pilotos en algunos sitios, sin embargo no hemos realmente todavía encontrado la clave para el desarrollo sostenible en todo el estado, ¿no? Seguimos bajo este esquema de conseguir recursos, de hacer el trabajo, pero todavía nos falta terminar de empoderar a las comunidades para que ellos solos puedan trabajar de maneras correctas y que nosotros podamos enfocarnos en otros sitios o en otras comunidades. Bueno, ustedes están sembrando la semilla y construyendo los pilares de este camino, ¿no? Entonces, no hay otra alternativa que no se llame desarrollo sostenible. Pues muchas gracias, Carlos. Enhorabuena por tu trabajo y por el trabajo que hace Pronatura Noreste. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que otra de las cosas que siguen es una colaboración muy directa con el laboratorio. Nosotros estamos muy contentos de que podamos llegar a estos encuentros, estos acuerdos, y yo sé que va a ser pues un futuro muy interesante si seguimos colaborando de esta manera. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme y pues estamos a la orden. Carlos, un último mensaje para nuestra audiencia. Pues que hagamos las cosas con amor, cuidemos la casa que nos rodea, en este caso el ecosistema, y que busquemos crecer en armonía con todos, ¿no? Ese sería un mensaje que pudiera ayudar. Gracias, Carlos.